misterio, sean bienvenidos a Dimensión Enigma. La Calera, ubicada a solo 16 kilómetros de Bogotá, es un municipio cundinamarqués rodeado de montañas y bañado por el río Teusacá. Entre los 2.600 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, su geografía ofrece un contraste fascinante de valles y elevaciones, haciendo del lugar un atractivo tanto para turistas como para locales. Su economía combina la agricultura de papa, maíz y hortalizas con la ganadería y la piscicultura, además de una importante actividad minera de caliza y arena. Es hogar del embalse de San Rafael, clave en el abastecimiento de Bogotá, y comparte con Fokene la joya hídrica de Chingaza. Atractivos como el Parque Nacional Chingaza y los miradores de la vía Bogotá-La Calera han consolidado el turismo como un pilar económico. Históricamente, La Calera fue territorio muisca, donde coexistieron comunidades como Teusacá, Suaque y Tunjaque hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI. En 1604, una orden unificó las parcialidades indígenas bajo el cuidado del cura doctrinero Fray Nicolás Troya. Aunque su iglesia original era de paja, se levantó una nueva estructura como símbolo de la evangelización. Desde entonces, La Calera ha evolucionado como un espacio que entrelaza la historia, tradición y naturaleza. Una vez, durante la Navidad, estábamos con mis primas frente a nuestra casa en La Calera. Nosotras siempre pasábamos horas ahí, riéndonos y jugando. Esa noche, el aire estaba más frío de lo normal, y eso que aquí en La Calera hace un frío tremendo, pero la emoción de las fiestas nos hacía quedarnos hasta tarde. Detrás de la casa hay un bosque denso, y justo cerca de donde estábamos, había una raíz de un árbol que habían cortado hacía años. Parecía un lugar común, uno de esos que uno nunca le presta atención, hasta esa noche. Mientras estábamos charlando y riéndonos, algo me llamó la atención. Desde atrás de la raíz cortada, vi que algo se asomaba. Era diminuto, no debía medir más de 20 o 30 centímetros, y lo más extraño era su forma. Parecía una figura negra, como si fuera una sombra sólida, pero llevaba algo que parecía un sombrerito puntiagudo, del mismo color oscuro. Me quedé quieta por unos segundos, mirándolo de reojo, pero decidí ignorarlo, pensando que sería mi imaginación o algún animal pequeño. Sin embargo, volvió a asomarse y esta vez lo vi más claro. Se movía con rapidez como si estuviera observándonos. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero aún no decía nada. Pensamos que tal vez no quería asustar a mis primas, pero lo que sucedió después me heló la sangre. Esa cosa salió corriendo de detrás de la raíz, moviéndose a una velocidad extraña, casi antinatural, y se escondió detrás de un muro de piedra que estaba a unos metros. Era como si tuviera piernas, pero sus movimientos eran tan rápidos y fluidos que parecían irreales. En ese momento no aguanté más y le dije a mis primas lo que había visto. Ellas al principio se burlaron un poco, pero cuando vieron mi cara de pánico, supieron que no estaba bromeando. Decidimos acercarnos un poco al muro para asegurar de que no fuera algún animal extraño, pero no vimos nada. De repente sentimos un aire helado, mucho más frío que el habitual, y sin pensarlo dos veces salimos corriendo de ahí, gritando y riéndonos nerviosas al mismo tiempo. Después de eso, nunca volví a ver esa pequeña figura, pero cada vez que paso cerca de esa raíz cortada o del muro de piedra, no puedo evitar sentir o pensar que algo nos está observando desde el bosque. Mi abuela dice que en La Calera hay muchos duendes y espíritus que protegen la naturaleza. Ahora, cada Navidad, recuerdo esa noche y vuelvo a preguntarme casi siempre qué fue lo que realmente vivimos en aquel lugar. Y eso es todo, Howard. Gracias, y yo apoyo el misterio de Colombia.
Mi abuela siempre ha sido una fuente de historias que dan muchísimo miedo. Ella nació en La Calera, un lugar rodeado de montañas, niebla y relatos que parecen cobrar vida con cada anécdota que comparte. Ayer, mientras escuchábamos sus historias paranormales en YouTube, algo en su mirada cambió. Fue como si un recuerdo que llevaba muchos años guardado en el fondo de su alma hubiera decidido salir. Y entonces ella comenzó a hablar. Te voy a contar algo que nunca le he dicho a nadie. Esto pasó hace muchos años, antes de que tú nacieras. Fue algo que marcó toda la vereda. Y tengo que decirles que la historia que salió de sus labios me dejó helado. Según ella, en una pequeña vereda al borde de La Calera había un bosque de árboles muy altos. Era un lugar que los niños evitaban, no porque lo supieran de forma consciente, sino porque sentían una presencia de algo que no era muy seguro. Allí, una noche oscura, ocurrió algo que hizo que hasta los más valientes evitaran pasar por ese camino. Una niña de unos 12 años había desaparecido. Dicen que alguien de la misma vereda la engañó con falsas promesas y la llevó hasta esos árboles. Lo que le hicieron es mejor no repetirlo, pero mi abuela me contó con la voz quebrada que el hombre dejó su vestido rojo colgado de una rama como si fuera un macabro trofeo. El cuerpo de la pequeña fue encontrado días después, a unos metros de donde estaba la prenda. Desde aquel entonces la zona quedó maldita. Mi abuela dice que en las noches de luna llena, quienes se atreven a pasar cerca de esos árboles escuchan el llanto de la niña. Otros aseguran haber visto el vestido rojo moviéndose en las ramas como si todavía estuviera allí, aunque el tiempo y las lluvias lo hayan desvanecido hace muchísimos años. Yo misma la escuché una vez, me confesó mi abuela mientras apretaba con fuerza el rosario que siempre llevaba consigo. Fue una madrugada, iba con tu abuelo en mula, llevando la leche al pueblo y en cuanto pasamos por esos árboles se escuchó un susurro. Pensé que era el viento, pero después escuché un sollozo que se me clavó en el alma. No me atreví a mirar, pero tu abuelo sí, y lo que vio lo dejó mudo por el resto del camino. Cuando le pregunté qué fue lo que había visto, mi abuela bajó la voz, como si temiera que alguien más estuviera escuchándolos. Dijo que vio un vestido rojo colgado de un árbol, como si lo acabaran de poner, pero no había nadie alrededor. Su relato me dejó un escalofrío muy fuerte, ya que cuando pasas por ese lugar, aún sin conocer la historia, sientes que algo malo ocurrió allí. Ahora, cada vez que pienso en La Calera y que tengo que recorrer por esos árboles porque la propiedad aún sigue siendo de la familia, recuerdo una y otra vez este relato de mi abuela y lo que le pasó a esa niña, que aún sigue buscando justicia o tal vez solo compañía. Mi abuela siempre terminaba la historia con una advertencia que me hizo prometerle que nunca la ignoraría. Nunca vayas solo a esos árboles. Si escuchas un llanto, no te detengas. Sigue tu camino, porque hay cosas que no nos pertenece entender ni enfrentar. La época de los 80 marcó una época dorada para la gastronomía en Bogotá y sus alrededores. Entre los barrios exclusivos y los rincones turísticos de la ciudad emergían restaurantes que marcaban tendencia, y existió uno situado en la vía que conduce a La Calera, el cual llamaba más la atención que cualquier otro. Era un restaurante italiano que deslumbró con su diseño rústico y su ambiente cálido. Rodeado de montañas y con vistas espectaculares de la ciudad, se convirtió en un punto de encuentro para políticos, empresarios, artistas y turistas que buscaban una experiencia diferente. La Calera, desde entonces hasta hoy, ha sido una zona reconocida por sus miradores, su aire fresco y sus restaurantes de concepto abierto. La mayoría están construidos con madera, decorados con chimeneas pequeñas para combatir el frío característico de la zona, y suelen tener terrazas que invitan a pasar largas noches al calor del fuego y buena compañía. Sin embargo, lo que hacía especial a este restaurante no era solo su diseño, sino su sabor único que, según los rumores, tenía un ingrediente macabro: carne humana.
Aunque la historia de Gigi Ferruso parecía enterrada con el tiempo, la gente local aún murmuraba sobre su misteriosa desaparición y sobre los cadáveres que, según algunos, habían servido de insumos para sus famosos platos. Por supuesto, hoy en día se denota como un mito que muchos quieren ocultar para no generar repercusiones económicas al turismo de La Calera. Sin embargo, yo necesito darle contexto para explicarle lo que me sucedió a mí en este sitio. El lugar estuvo abandonado durante años hasta que yo, sin saber bien en lo que me metía, decidí alquilarlo para montar mi propio restaurante bar. Siempre soñé con tener un restaurante y La Calera parecía el lugar ideal para emprender. La oferta gastronómica en la zona era vibrante y diversa, con una clientela que combinaba lo mejor de ambos mundos, turistas y locales. Cuando vi que uno de los antiguos locales estaba disponible a un precio razonable, no lo dudé ni un segundo. Algunas personas me habían dicho que este era el sitio de aquel restaurante macabro, el que tenía el mito, pero para mí no era más que una vieja leyenda y ya. No le quise prestar mayor atención porque algunos decían que era este lugar que yo iba a arrendar y otros decían que era aquel otro y el de más arriba, como que nadie tenía una idea certera de cuál había sido el lugar o el restaurante de aquella leyenda, ¿no? Yo lo único que vi fue una oportunidad de oro. El lugar todavía conservaba un estilo, digámoslo así, que colonial. Paredes de madera oscura, vigas expuestas y una chimenea que dominaba, como quien dice, un salón principal. La cocina, aunque anticuada, estaba en un buen estado. Y la bodega, porque tenía una bodega al final, era perfecta para almacenar vinos y licores. Lo mejor de todo es que yo iba a vivir justo al frente, en una pequeña casa, muy clásica como de la zona, pues que también tenía cositas de madera, y la cual renté como parte del acuerdo, es decir, era del mismo dueño. Las primeras semanas fueron un caos controlado, como cualquier apertura. El frío cortante lo estábamos equilibrando con la chimenea, las parrillas, la música y tratando de dar un buen ambiente. Pero pues es que algo no encajaba del todo, Howard. Habían rincones del restaurante que, a pesar de las renovaciones, parecían como dañados, como si se estropearan de un día para el otro. Aparecía una humedad extraña o manchones de color negro, los cuales no estaban ahí el día anterior. Algunas noches, mientras terminaba el cierre y antes de cruzarme pues para la casa, que queda ahí sobre la vía principal dando una vuelta, sentía como si, digámoslo así, del bosque o de la oscuridad del ambiente fuera del restaurante alguien estuviera rondando el sitio, como si caminaran o como si lanzaran piedrecitas. Esto hacía que yo saliera hasta el parqueadero o diera la vuelta al restaurante y no encontrara a nadie. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una noche al cerrar, mientras bajaba las escaleras hacia una pequeña bodega que teníamos para guardar unas cajas de licor. El frío del lugar se hizo mucho más intenso de lo normal. Entonces noté que una de las botellas estaba rota en el piso, pero no habían señales de cómo pudo haberse caído. Me agaché para recoger los vidrios y en ese momento escuché un ruido sutil, como un cuchillo deslizándose lentamente sobre una tabla de madera. Miré a mi alrededor, pero estaba solo. De los nervios me levanté rápido ya con todos esos vidrios en el recogedor y cuando ya me disponía a salir, escuché atrás de mí la voz de un hombre que dijo: ¿Usted qué hace en mi restaurante? Lo único que pensé fue cerrar esa puerta y salir corriendo y buscar ayuda, ¿no? Pensando que alguien se había metido. Al momento de encontrar a uno de los trabajadores, decidimos ir a mirar quién era esa persona que estaba allí metida. Íbamos entre comillas armados con unas varillas, unos palos y así. Cuando abrimos esa puerta no había nadie. Comenzamos a buscar por todo el lugar y tampoco. Lo increíble de esta experiencia es que no pudo haber salido por ningún lugar. Esto está hecho de muro sólido y ese sujeto que habló no tenía escapatoria. Decidimos dejar esa experiencia ahí, salir, dejar todo bien con llave e irnos cada quien para sus casas. Las cosas comenzaron a intensificarse en mi pequeña casa al otro lado de la vía. Una noche, mientras intentaba dormir, me despertó un aroma extraño. Era similar al que había notado antes en la bodega del restaurante, un olor metálico y dulzón, como carne cruda mezclada con humo. Me levanté y revisé la cocina, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, cuando me acerqué a la ventana que daba hacia el restaurante, vi algo que me hizo retroceder. La luz del restaurante estaba encendida y por la chimenea salía humo. Me quedé paralizado.
Había apagado la chimenea horas antes. Cuando cerré, crucé la calle corriendo, la adrenalina disparada, y cuando llegué encontré el salón principal vacío, pero había algo más. Sobre la mesa cercana al horno de leña, alguien había dejado un cuchillo. Estaba limpio, pero su filo brillaba como si acabaran de afilarlo. Incluso había agua regada, como si alguien estuviera cocinando algo. Con el tiempo los incidentes se volvieron más personales. En mi casa, los armarios se abrían solos y por las noches escuchaba pasos arrastrándose sobre las tablas de madera. Una madrugada, mientras trataba de trabajar en mi oficina, sentí un peso extraño sobre mí. Mi computadora, sin que la tocara, comenzó a reproducir un audio distorsionado. Al principio no entendí nada. Luego reconocí una palabra repetida entre susurros que decía Gigi. Esto se reproducía una y otra vez sin que yo pudiera cerrar ninguna pestaña del computador. Parecía lo que dicen hoy en día una psicofonía. La gota que colmó el vaso ocurrió en el restaurante. Una noche, después del cierre, estaba revisando los suministros en la bodega cuando escuché una risa baja, gutural, proveniente del fondo del sótano. Mi cuerpo se paralizó. Encendí la linterna de mi celular y caminé hacia el rincón más oscuro, temblando. Allí, en el piso, había un delantal blanco manchado de rojo, el cual yo no recordaba haber visto antes y que ninguno de mis empleados ni yo podía haber tenido, pues los delantales que nosotros usábamos eran en color jean con bordado café. Sin embargo, yo decidí agacharme para alzarlo. Cuando lo toqué, sentí como un corrientazo, como cuando estás demasiado cargado y tocas algo y te pasa así la corriente, algo similar. Lo solté de inmediato y antes de correr hacia las escaleras, comencé a escuchar que alguien lloraba al fondo en la oscuridad. Era un tipo grandulón que estaba como encorvado y lloraba y suplicaba que lo ayudaran. Sin embargo, a su alrededor habían muchos cuerpos, muchas personas como sin un brazo, sin una pierna, que lo rodeaban y no lo dejaban salir. Y ahí me perdonarán, pero yo no pude con el miedo. Cerré la puerta de la bodega con llave y salí corriendo, pero aún podía escuchar esa risa, burlándose de mí desde las sombras. Hoy día escribo esto mientras me preparo para abandonar la Calera. Dejé el restaurante, lo vendí y la casa también la dejé atrás. No pude aguantar todo eso que me pasaba. No sé qué era lo que habitaba en ese lugar, pero estoy seguro de algo. Hay historias que no deben ser olvidadas y algunos mitos pueden ser más reales de lo que pensamos, así como hay sitios que nunca podrán escapar de su pasado. Esto no era solo un restaurante, era un altar de oscuridad y yo fui lo suficientemente tonto como para despertar lo que podía dormir en sus paredes. Muchísimas gracias, Howard, y yo apoyo el misterio nacional. Hace más de 15 años conocí a un hombre llamado Darío, con quien compartía historias y café en las tardes. Darío tenía una sobrina, Andrea, una muchacha trabajadora que en aquel entonces atendía mesas en un restaurante de la plaza de mercado de La Calera, ese sitio donde siempre paran los ciclistas para comer algo caliente. Andrea no había tenido una vida fácil. Después de una relación que terminó de forma abrupta, quedó con un niño al que amaba con toda su alma, pero cuyo padre no quería asumir su responsabilidad. Andrea no se daba por vencida. Varias veces fue a buscar al hombre, tocando a su puerta para exigirle que le ayudara con su hijo, pero él siempre la rechazaba con agresividad, acompañado de su nueva pareja, una mujer amargada que parecía disfrutar humillándola. A veces, Darío me contaba cómo Andrea volvía a casa llorando, llena de impotencia. Sin embargo, la última vez que fue a buscarlo, algo cambió. Andrea volvió con una expresión distinta, un rostro que parecía marcado por algo más profundo que la tristeza. Poco después comenzó a enfermar. Primero fue el cansancio, luego un extraño adelgazamiento que nadie lograba explicar. Su piel se pegó a los huesos mientras el resto de su cuerpo se consumía. Su vientre empezó a crecer de manera desproporcionada. Algunos en el pueblo decían que estaba embarazada, pero ella negaba categóricamente esa posibilidad. Darío la llevó a varios médicos, pero todos decían lo mismo. No había explicación para su estado. Los análisis no mostraban enfermedad alguna. Es estrés, dijeron algunos. Puede ser algo psicológico, sugirieron otros, pero Darío, que creía en cosas que la ciencia no siempre puede explicar, empezó a sospechar que había algo más.
Una noche, después de que Andrea apenas pudo levantarse para ir a trabajar, Darío decidió llevarla donde una mujer que conocía, una bruja, a quien muchos en la calera respetaban en secreto. Subimos por un camino oscuro y empedrado hasta una casita que parecía salida de otro tiempo. La mujer, de cabello blanco, miró a Andrea en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Esta niña está trabajada», dijo finalmente. Alguien le hizo un mal muy fuerte y lo que lleva en el vientre no es suyo, es energía maligna, algo que le implantaron. Darío apretó los puños tratando de controlar su ira. La bruja continuó. Esto no es reciente, fue cuando visitó por última vez a ese hombre. Su mujer la envidiaba y no soportaba verla con él, así que hizo algo, pero lo siento, ya no hay cura. Esa noche regresamos en silencio. Andrea no volvió a trabajar, los días se hicieron semanas y su estado empeoró rápidamente. Mi última visita a la casa de Darío fue para su velorio. Andrea murió sin que nadie pudiera explicarlo, con el cuerpo consumido, pero el vientre tan grande como una luna llena. Algunos en el pueblo comenzaron a murmurar que durante la noche se escuchaba un llanto infantil cerca del restaurante donde trabajaba. Otros decían que en las madrugadas, cuando los ciclistas paraban a comer, podían ver una figura delgada caminando entre las mesas, con el rostro oculto pero con un vientre imposible de ignorar, siendo rumores de las personas. Desde que yo conocí esa historia, no puedo pasar por esa plaza sin sentir un escalofrío. Siempre me pregunto si Andrea sigue ahí, atrapada en lo que fue y lo que nunca pudo ser. Y esa es la historia que yo escuché, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio nacional. No sé si ustedes creen en estas historias de páramos y montañas, pero lo que viví en Chingaza con mis amigos me dejó muy marcado. Éramos tres, Julián, Karen y yo, amantes de las caminatas y la naturaleza. Habíamos planeado esta excursión por semanas. Karen insistió en ir a Chingaza porque había escuchado sobre sus paisajes mágicos y yo, la verdad, no me pude resistir. Todo empezó normal, como cualquier travesía. Botas llenas de barro, mochilas pesadas y risas que retumbaban en medio del silencio del páramo. Ya llevábamos 5 horas caminando cuando Julián se detuvo en seco. ¿Escucharon eso?, dijo con el ceño fruncido. Karen y yo nos miramos extrañados, negando con la cabeza, pero luego el sonido se repitió. Era como un llanto, muy suave, casi un lamento que el viento traía desde algún lugar del páramo. Lo atribuimos a las brisas moviendo los frailejones o a algún animal y seguimos caminando. La cosa se puso seria cuando encontramos un arroyo. El agua era cristalina, pero tenía un tono extraño, casi plateado. Al acercarnos, el llanto se volvió más nítido, casi humano. Karen, que siempre ha sido más sensible a estas cosas, se detuvo y nos pidió guardar silencio. Ahí, entre las rocas y el sonido del agua, escuchamos claramente el llanto de 2 niños. «Debe ser alguien que está jugándonos una broma», dijo Julián, aunque su tono no era muy convincente. Yo no sabía ni qué pensar, pero Karen estaba pálida. Ella recordó la leyenda que había escuchado en el pueblo antes de subir, la de los niños llorones del Chingaza. Fueron abandonados en el páramo por un cacique hechicero. Sus llantos formaron los arroyos y lagunas que hoy vemos. Dicen que si escucha su llanto es porque se sienten amenazados o porque alguien ha profanado su tierra, dijo Karen en un susurro. Seguimos caminando con más cautela, pero el ambiente cambió. El viento se detuvo, el cielo se nubló y aunque era mediodía, el frío se hizo insoportable. Fue Julián quien notó las primeras huellas, pequeñas pisadas descalzas que aparecían en el barro y se perdían entre los frailejones. «Esto no tiene sentido», dijo, y claramente estaba nervioso. Karen y yo lo seguimos, tratando de entender lo que estaba pasando. Las pisadas nos llevaron a una pequeña laguna rodeada de niebla y allí los vimos. Eran 2 figuras pequeñas como sombras de niños, estaban de espaldas a nosotros, inmóviles junto al agua. Cuando Karen trató de llamarlos, las figuras se giraron lentamente. No puedo olvidar sus caras, sus ojos eran pozos oscuros, sus mejillas parecían húmedas por las lágrimas y sus bocas se movían en un lamento silencioso. Karen gritó, Julián comenzó a rezar y yo no pude ni moverme. Fue como si estuviéramos atrapados en ese páramo. Las figuras empezaron a avanzar hacia nosotros, pero no caminaban, sino que flotaban, y con cada movimiento el llanto se volvía más fuerte, más desgarrador. No sé cómo reaccioné, pero tomé a mis amigos del brazo y corrimos como locos.
No paramos hasta llegar al campamento base. Apenas podíamos respirar y Julián se dobló de rodillas, jurando que nunca volvería a un páramo. Una guía que estaba allí nos vio y nos preguntó que qué había pasado. Cuando le contamos lo que pasó, su rostro se oscureció. No son los primeros, nos dijo. Los niños llorones protegen este lugar. No les gusta que los humanos se adentren demasiado y menos que toquen sus arroyos o lagunas, porque últimamente estos sitios están siendo prácticamente devorados por el ser humano. Chingaza sigue siendo un misterio para mí, pero una cosa es muy clara, Howard. Las montañas tienen memoria y no les gusta que olvidemos los pecados del pasado. Esa es mi historia. Gracias y yo apoyo el misterio de... Era una noche fría de esas en las que el aire parece más pesado en la calera. Había quedado de encontrarme con un amigo en la plaza principal, pero como siempre llegué temprano. Me senté en una de las bancas frente a la iglesia. Apenas había un par de personas más en la plaza, cada una ocupada en sus propios asuntos. A medida que pasaban los minutos, el silencio se volvió más denso. Estaba distraída revisando el celular, ya cansada de esperar allí sentada, cuando sentí la necesidad como de mirar hacia el frente. Era como si algo me llamara, ¿sí me hago entender? Levanté la mirada, nerviosa, y fue entonces cuando lo vi. Frente a la iglesia, justo debajo de la luz de uno de los faroles, estaba un hombre vestido con sotana. Al principio pues pensé que era el cura, o alguien que aún trabajaba en la parroquia y había salido a dar un paseo nocturno, pero algo pues no me cuadraba de a mucho, y tampoco podía quitarle la mirada de encima. El hombre no caminaba, parecía flotar sobre el suelo, se movía lentamente, deteniéndose a cada paso para intentar hablar con las personas que cruzaban cerca de él. Extendía las manos como si implorara algo, pero nadie le respondía, nadie siquiera parecía notarlo. Un señor pasó tan cerca de él que lo habría tocado, pero nada ocurrió. El cura atravesó al hombre como si fuera humo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, quería levantarme, correr de allí, pero estaba paralizada. Algo me obligaba a quedarme. Mientras lo observaba, el cura parecía ponerse más desesperado. Sus movimientos se volvieron bruscos como si intentara gritar, pero no lograba hacerse escuchar. De repente comenzó a hablar. Su voz, baja al principio, se fue haciendo cada vez más fuerte. «Malditos, les advertí, les supliqué que cambiaran, pero no quisieron escuchar. Este pueblo está condenado por su arrogancia y ninguno de ustedes podrá escapar del castigo». Gritaba y gritaba esto ese señor. El eco de sus palabras resonó en la plaza vacía. Las luces de los faroles parpadearon un poco y ahí sí logré sentir más frío de lo habitual, seguro porque me dio miedo, ¿no? Y en ese momento sus ojos se encontraron con los míos. «Tú me ves, ¿verdad? Tú puedes oírme». Su voz era una mezcla de angustia y rabia, y antes de que pudiera reaccionar, comenzó a acercarse. Su figura parecía desvanecerse y reaparecer con cada paso, como si no fuera completamente sólida. Cuando estuvo frente a mí, extendió sus manos hacia mi rostro, pero no me tocó. Sentí como si algo invisible atravesara mi piel. «Recuerda mis palabras, niña. Diles lo que viste. Adviérteles, o este pueblo pagará con sangre y agua». El cura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio abrumador. Me quedé allí congelada hasta que escuché la voz de mi amigo llamándome desde el otro lado de la plaza. Me levanté y corrí hacia él temblando. No le conté lo que había pasado, no habría sabido por dónde empezar la verdad, y no quería que me tratara de loca. Días después, pues mi curiosidad me llevó a preguntar por el cura. Había algo en sus palabras y en su rabia que no me dejaba en paz. Fue mi abuela quien me habló de la maldición del cura, así la llama ella. Me contó cómo, hace más de un siglo, el párroco del pueblo había desafiado a los terratenientes por el maltrato a sus trabajadores. Ellos, muy furiosos, lo humillaron públicamente, montándolo al revés en un burro viejo y expulsándolo del pueblo por el camino a Bogotá. Antes de irse, el cura lanzó una maldición, que el pueblo nunca prosperaría y que algún día sería arrasado por el agua. La leyenda decía que su espíritu seguía rondando la iglesia, tratando de advertir a los pocos habitantes sobre el desastre que vendría. Muchos aseguraban haberlo visto, pero pocos querían hablar de ello. Ahora, cada vez que paso por la plaza y miro hacia la iglesia, no puedo evitar recordar su mirada y por supuesto que su advertencia hoy en día con tantas lluvias. Tal vez el mito era solo eso,
Una historia vieja para asustar a los niños, pero yo lo vi, y aunque intento convencerme de que todo fue un sueño o una ilusión, en el fondo sé que no lo fue. Algo oscuro está atado a este pueblo y ahora, después de aquella noche, siento que una parte de eso también está atada a mí. Era tarde, demasiado tarde para estar caminando sola, pero la rabia me hervía la sangre. Había salido de la casa de David, mi novio, o eso creía hasta hace unas horas. Descubrí unos mensajes que no dejaban espacio para dudas. Me estaba montando cachos y peor aún, ni siquiera se dignó a negarlo. Me largué de allí con el corazón roto y la cabeza dando vueltas. La noche en el sector de la portada estaba oscura, apenas iluminada por los postes de la luz que titilaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. El Coliseo estaba silencioso y yo caminaba rápido con las manos en los bolsillos y el celular bien agarrado por si necesitaba llamar a alguien, aunque ¿a quién iba a llamar a esas horas? Ni siquiera me dio miedo que me robaran. Pasando frente al Coliseo, sentí algo muy raro, sentí como miedo. No era por el frío, todo se quedó en completo silencio y así de la nada me di la vuelta para ver qué era lo que yo sentía como a mis espaldas y lo vi. Había una figura parada junto a lo que parecía ser una roca grande, la cual estaba en medio del camino y yo dije: esa roca yo nunca la había visto, ¿quién la habrá puesto ahí? Y era verdad, yo nunca la había visto en lo que llevaba viviendo por ahí. En fin, era un hombre alto, demasiado alto, con un sombrero que le cubría casi toda la cara. Su ropa parecía anticuada, como de otra época. No sabía si seguir o dar la vuelta, pero el orgullo me ganó. No iba a dejar que nadie me intimidara, ni siquiera en mi peor noche. Y además es que estaba que me daba con el que fuera. ¿Qué hace usted ahí? ¿Me quiere robar? ¿Me quiere hacer algo? Le solté diciéndole todo esto, tratando de sonar más valiente. El hombre no respondió. En cambio, me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Por alguna razón, no lo puedo explicar, mis pies comenzaron a moverse hacia él sin que yo lo quisiera. A medida que me acercaba, podía ver más detalles de su rostro, o mejor dicho, la falta de ellos. Era como si estuviera cubierto por una sombra que no pertenecía a este mundo. ¿Está perdida, niña?, preguntó con una voz muy grave. Negué con la cabeza, pero él insistió: déjeme acompañarla, es peligroso caminar sola por ahí. Antes de que pudiera responder, lo sentí más cerca, demasiado cerca, y de repente todo a mi alrededor comenzó a girar. Cerré los ojos y cuando los abrí, ya no estaba frente al Coliseo. A pocos metros de la puerta de mi casa, el hombre había desaparecido. Entré corriendo, todavía con el corazón latiéndome como un tambor. Mi abuela estaba en la sala, esperándome con una taza de té en la mano. Me miró fijamente como si supiera que me había pasado algo y me preguntó de una: ¿qué te ocurrió? ¿Estás pálida? Le conté todo, con cada detalle, esperando que me dijera que era mi imaginación, pero su expresión cambió a una mezcla de preocupación y algo que parecía miedo. Mija, ¿no te han contado la historia de la piedra del diablo?, me dijo como si me contara un secreto, y yo negué con la cabeza y entonces ella comenzó a relatarme todo lo que sabía. En ese lugar donde ahora está el Coliseo había una enorme piedra que los vecinos llamaban la piedra del diablo. Decían que los borrachos y los caminantes solitarios eran atraídos por un hombre misterioso que ofrecía llevarlos a su casa. Algunos decían que era el diablo mismo buscando almas perdidas. Dice que una vez ayuda a alguien a cruzar su camino, nunca vuelve a ser la misma persona, concluyó mi abuela echándose la bendición. Esa misma noche no pude dormir. No sé qué o quién me llevó hasta mi casa, pero desde entonces evito pasar por ese lugar, sobre todo después de medianoche. Y esa es mi corta historia, Howard. Gracias, y yo apoyo el misterio de la calera. Quiero hablarte esta vez de mi prima. Son muchas las cosas que le han pasado en su vida, así que intentaré resumirlo. Resulta que ella aprendió a leer las cartas siendo muy joven y resultó ser exageradamente buena. Tuvo una preparación con un chamán o algo así. Las cartas que leía estaban rezadas y obviamente eran las únicas que podía usar. Siempre atinaba a todo lo que decía. Era exagerado. Me acuerdo que antes de empezar a leer hacía una oración, agachaba la cabeza, cerraba los ojos, rezaba y luego comenzaba a barajar.
La primera vez que la consulté tenía 14 años, creo. Fue por mera curiosidad. Recuerdo que me habló de un chico con el que apenas estaba comenzando algo. Lo primero que me dijo fue: ese muchacho va a morir joven. Y así fue. Él murió cuando tenía 29 años y yo 23. Y bueno, la cosa es que ella siguió leyendo las mismas cartas, ya viejas, feas y hasta rotas. Con el paso del tiempo quedó en embarazo y tuvo a mi primito. Después de eso, su vida empezó a complicarse. Problemas económicos, familiares y maltrato por parte de su pareja. Aún así, volvió a quedar en embarazo una segunda vez cuando mi primito aún era pequeño. Ese embarazo fue muy complicado, Howard, no te imaginas. Al principio todo iba bien, iba a ser otro niño y mi primito estaba muy ilusionado con tener un hermanito, tanto que empezó a dibujar a un niño todo el tiempo. Lo curioso es que siempre lo dibujaba igual, un niño de unos 4 añitos al que le puso un nombre, Juan David. Nos parecía raro porque al ser un nombre compuesto no era común que a mi primito se le ocurriera algo así. Cuando mi prima estaba de 8 meses, le dijeron que el bebé había muerto. Dicen que fue negligencia médica porque dejaron que se pasara el tiempo. Aún así, mi prima tuvo que dar a luz de forma normal, pero el bebé pues ya salió sin vida. Fue súper duro y mientras todo pasaba, mi primito no entendía bien lo que ocurría. Solo veía a su mamá triste y llorando, pero intentamos distraerlo de esa pérdida. Lo extraño fue que justo por esos días, mi primito comenzó a hablar de un amigo imaginario. Jugaba con él, hablaba con él e incluso, a veces, le peleaba. Era muy extraño, la verdad. Llegamos a pensar que quizás había heredado algo de mi prima y podía ver cosas, como espíritus o algo así. Finalmente, el cuerpo del bebé fue llevado al cementerio. Lo más increíble fue que justo al lado de la tumba del bebé había otra de un niño que decía: Juan David, el mismo nombre que mi primo le había puesto a los dibujos. Después de un tiempo, mi primito dejó de jugar con su amigo imaginario. He escuchado que las almas más puras y jóvenes tienen más poder y que a medida que crecemos, ese poder se corrompe o desaparece. Con el tiempo, mi prima terminó metiéndose a una iglesia cristiana evangélica, donde le hicieron un tipo de exorcismo y le quemaron las cartas que había usado durante todos esos años. Ella me contó que cuando quemaron las cartas, sintió como si le arrancaran un brazo. Al final, mi prima se salió de esa iglesia e intentó volver a leer las cartas, esta vez por necesidad, pero creo que fue un gran error, porque desde entonces todo le ha salido mal, económicamente e incluso mentalmente. Parece desquiciada. Pienso que puede ser consecuencia de tantas malas energías acumuladas, o yo qué sé, ojalá pudiera recuperar su estabilidad. Y bueno, Howard, perdona la historia tan larga, puedes contarla o cambiarla si quieres. Sobra decirte que amo tu canal y apoyo el misterio nacional. Un abrazo. El relato que estás por escuchar me pertenece y te aseguro que no he podido olvidarlo por más años que hayan pasado. Todo comenzó en aquella época en la que los apagones eran cosa de casi todos los días en La Calera, entre las 7 y las 11 de la noche. Yo vivía con mi esposo, quien después de esa tragedia quedó con una habilidad extraña. Mi suegra dice que es un don de ver cosas que están más allá. Y esto lo decimos porque él comenzó a ver cosas que yo no veía. Recuerdo esa noche en particular cuando entré a nuestra habitación y él, con los ojos muy abiertos, me dijo: ¿y la señora? Y yo: ¿qué señora? La señora que entró antes que tú, toda de negro, con un rebozo. A pesar de mi negativa, él insistió en haberla visto, y aunque no quise darle importancia, sentí bastante temor esa noche. Esa no sería la última vez que me hablara de personas que yo nunca lograba ver. Mi esposo manejaba una camioneta, haciendo pequeños acarreos o llevando a la gente a las veredas más lejanas. Fue en una de esas noches de trabajo cuando ocurrió algo que marcó nuestras vidas, pero sobre todo la de él. Había terminado de dejar un encargo en una vereda lejana y regresaba hacia el pueblo cuando en la oscuridad del camino, un hombre vestido con ropa de ciclista apareció frente a su camioneta. El hombre parecía desesperado, casi jadeando, y alzaba las manos pidiendo ayuda. Mi esposo, siempre dispuesto a ayudar, detuvo el vehículo. «Por favor, ayúdeme»,
dijo el ciclista. Me robaron y no sé qué hacer. Mi esposo lo invitó a subir, asegurándole que lo llevaría hasta la estación de policía y él allá pues vería qué hacer. En el camino el ciclista comenzó a relatar lo sucedido. Según contó, esa misma tarde había tenido un accidente con una motocicleta y en lugar de recibir ayuda, los mismos que pasaron por allí aprovecharon para robarle lo poco que tenía. Dijo que habían sido unos jóvenes que cogieron monte arriba. Él corrió tras ellos, aunque el dolor pues no lo dejaba avanzar muy rápido, pero no logró alcanzarlos. A medida que este ciclista hablaba, mi esposo comenzó a sentirse algo extraño, pero solo pensó que era la impresión de lo que le había pasado a este ciclista y siguió conduciendo. El ciclista lo guió hasta una curva cerca de la vía principal que conecta con el pueblo y le pidió que se detuviera. Hoy en día cerca a esta curva construyeron un centro comercial muy nuevo, pero en aquella época era un lugar solitario y con muy poca luz. Aquí fue, dijo el hombre señalando un punto al borde del camino. A lo lejos, mi esposo vio a través del vidrio del vehículo que había algo como medio escondido entre piedra caliza, tierra y algunos ladrillos rotos. Parecía un cuerpo. Y ahí escuchó de nuevo al ciclista decir: solo quería que alguien encontrara mi cuerpo y avisara de lo que pasó. Gracias por traerme. Mi esposo, atónito, volvió a mirar hacia el lugar señalado. A través del vidrio de la camioneta alcanzó a ver, ahora sí, un cuerpo tendido en el suelo. Era un hombre vestido idénticamente a su pasajero. Sin poder creer lo que veía, giró la cabeza para preguntarle algo al ciclista, pero su sorpresa fue mayor al ver que este ya no estaba en su vehículo. El asiento del copiloto estaba vacío. Preso de un pánico que no pudo contener, llamó a las autoridades, quienes confirmaron lo inimaginable. Resultó que horas antes, un ciclista, es decir, el ciclista fantasma que se le presentó a mi esposo, había sido atropellado y abandonado por un domiciliario en moto de un restaurante cercano. Este domiciliario lo dejó a su suerte ahí y nosotros suponemos que es en ese momento en el que llegan estos jóvenes a robarle las cosas. Y lo más impactante es que las autoridades dijeron que el hombre había quedado tan maltratado que no había posibilidad de que él se levantara de ahí a perseguir a los ladrones o a dar razón de algo, porque duró vivo unos 10 minutos. Mi esposo quedó helado y lo único que yo logré decirle a él es que de pronto había sido elegido para ayudar a aquel hombre a encontrar la paz, porque según cuenta mi esposo, él también escuchó mientras estaba petrificado al interior de su camioneta y veía que el ciclista ya no estaba junto a él, pero que de alguna manera o desde algún lugar le hablaba diciéndole que en su casa lo estaban esperando, que él había salido a dar una vuelta en su bicicleta y que no quería que en su casa se preocuparan más de no encontrarlo. Desde entonces dice que cada diciembre, mientras conduce por esa misma carretera, lo ve de nuevo. El ciclista aparece bajo la luz de los postes, siempre con la misma mirada desesperada, como si aún buscara a alguien que lo pueda ayudar a trascender. Y en la calera hay quienes aseguran haberlo visto también, sobre todo en las noches donde hace más frío, como si el tiempo no hubiera borrado su sufrimiento. Y esa es mi historia, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio de Colombia. Esta historia es de una funeraria que existió hace muchos años y en la cual hace tiempo mi mamá arreglaba muertos y vivíamos en la misma funeraria, que era de varios pisos y se dividía como en apartamentos donde también vivía la dueña, que es una bruja. En el pueblo mucha gente la había visto volar. En esa época mi mamá se embarazó de mí y siguió en su trabajo de arreglar muertos. Ella no creía en los fríos y en esas cosas que dicen. Cuando yo nací, la señora empezó a llevarnos comida y yo siempre lloraba cuando la veía. Pero mi mamá botaba la comida porque sabía que era bruja y la veía volar en las terrazas y bajaba las escaleras sin tocar el piso. Yo recuerdo que mi mamá tuvo una fuerte discusión, o eso es lo que me cuentan de aquella época, y dejó de trabajar porque muchas veces cuando arreglaba los muertos les faltaba un hueso o los ojos. Y lo que se cree es que parece que la bruja se robaba partes de los cuerpos. ¿Quién sabe para hacer qué? Pues nunca supimos con qué propósito. Mi mamá se alejó y ya nunca más volvió a trabajar en eso. Se dedicó a otras cosas, mejor dicho. Pero bueno, esa es mi historia. Actualmente tengo ya casi 40 años, esto sucedió cuando yo era bebé, incluso antes, y según mi mamá, este lugar ya no existe, ni la casa, ni la señora, porque ella falleció hace muchos años. Muchas gracias y eres un gran y verdadero periodista del misterio. Después te contaré más historias que tengo.
Siempre he sido escéptico, o al menos me gusta creer que lo soy, pero esa noche, en la Siberia, algo cambió para siempre mi manera de ver las cosas. Había decidido, con un grupo de amigos aburridos y buscando recocha, visitar el pueblo abandonado. La idea surgió después de unas cervezas, ya sabes cómo funciona. Alguien menciona una leyenda y otro dice, pues vamos a comprobarlo. Éramos 5, Juliana, Natalia, Diego, Marina y yo. Llegamos a la Siberia cerca de las 10 de la noche. La luna apenas medio iluminaba aquellas ruinas de lo que alguna vez fue un pueblo trabajador. Nos dirigimos directamente a la antigua clínica de Cementos Amper, el epicentro de todas las historias. La fachada estaba parcialmente cubierta de enredaderas, pero las ventanas rotas y la puerta colgando de una bisagra invitaban a entrar. Julián, como siempre, lideró la carga con una linterna en la mano. Adentro todo era polvo, silencio y un olor extraño, como a desinfectante viejo mezclado con humedad. Natalia empezó a contar la leyenda de la enfermera de Siberia, esa mujer que se aparece a los celadores o a los conductores desprevenidos pidiendo ayuda para llegar a Meseta. Dicen que si la recoges, al mirarla de cerca, su cara está completamente destrozada. Nosotros nos reímos, pero nerviosamente también aceptamos que nos dio un poco de miedo, pues ya que no era un lugar cómodo, pero pues la historia sí nos pareció sacada como de un cuento. Mientras explorábamos, Mariana comentó algo raro. ¿Escucharon eso? Nadie había oído nada, pero en ese instante la linterna de Juliana parpadeó y se apagó. Diego, con su risa nerviosa, trató de prender la suya, pero no le funcionó. Las sombras comenzaron a ganar terreno y de repente un golpe seco resonó desde el fondo del pasillo. Julián, con la valentía que le daba el licor, dijo: «Eso debe ser el viento», pero no había viento alguno. Lentamente nos acercamos, iluminando con las luces de los celulares, y ahí fue cuando la vimos. Al principio parecía una figura lejana, en la esquina de un corredor. Estaba vestida con lo que parecía un uniforme blanco, clásico de las enfermeras de antes. Estaba de espaldas, inmóvil. Mariana susurró: «Es ella», con un tono que mezclaba incredulidad y terror. «Señora, ¿está bien?», dijo Julián, tratando de sonar valiente. La figura empezó a caminar despacio hacia la salida, pero esta no volteaba a mirarnos. Decidimos seguirla, como si alguna fuerza invisible nos hiciera hacer eso. Al llegar a la puerta principal se detuvo y habló, pero su voz era un eco que parecía venir de muy lejos. «Llévenme a Meseta», dijo. Fue una petición simple, pero la forma en la que lo dijo nos heló la sangre. No pudimos responder justo cuando intentábamos procesar lo que estaba pasando, y caminó hacia la carretera. Sin saber qué hacer, la seguimos hasta nuestro carro. Fue entonces cuando Julián, en un impulso de locura, gritó: «Suban al carro que la vamos a llevar». Mariana lo miró como si estuviera loco, pero antes de que alguien pudiera detenerlo, la mujer ya estaba sentada en el asiento trasero. El ambiente en el carro era pesado, sofocante. Nadie decía nada. Natalia, que estaba a mi lado, empezó a rezar en voz baja. Cuando llegamos a un tramo oscuro de la carretera, Julián rompió el silencio. «¿Y dónde es que la tenemos que dejar?». No hubo respuesta. Él giró para mirarla. Yo estaba sentado al frente, pero pude ver en el reflejo del espejo retrovisor. Su cara ya no era la de una mujer, sino una masa de carne desfigurada, como si hubiera sido aplastada o quemada. Los ojos, si es que tenía, eran 2 pozos oscuros y profundos. Grité. Todos gritamos. Julián frenó de golpe y cuando volteamos a ver en el asiento trasero, pues este estaba vacío. No sé cómo logramos regresar a Bogotá esa noche, pero ninguno volvió a hablar del tema. Hace poco leí en un foro que la clínica de Siberia sería demolida pronto. No sé si eso borrará la presencia de la enfermera, pero estoy seguro de que su historia seguirá viva, en sus ruinas y en los relatos de quienes, como nosotros, alguna vez buscaron algo más que un susto. Y eso es todo. Muchísimas gracias, y yo apoyo el misterio nacional. En el año 1991, mientras cursaba 6º grado, a las chicas del salón de clases se les ocurrió jugar algo con una libreta de anillos y unas tijeras pequeñas. Desconozco el nombre del juego, y la idea era poner la libreta con el lomo anillado hacia arriba y clavar las tijeras en el lomo de la libreta. No sé qué palabras decían para iniciar la sesión, pero las tijeras tenían que moverse de derecha a izquierda, dependiendo de si la pregunta correspondía a un sí o a un no.
La cosa es que eso se descontroló. La libreta comenzó a girar y saltó del pupitre. Las chicas intentaron salir asustadas del aula, pero una fuerza les impedía salir. Al rato, eso se calmó y los profesores nos obligaron a entrar y ubicarnos en nuestros puestos. Hicimos una oración y al cabo de un momento nos invadió un frío, como una sensación de electricidad que comenzaba por un brazo, recorría el cuerpo y salía por el otro brazo. Yo, como era el segundo de la fila cerca de la puerta de entrada, no le presté atención hasta que la chica delante de mí dice: ¿sintió eso? Uf, ahí fue cuando me asusté. Eso recorrió a cada alumno en el orden de fila y llegó hasta una de las chicas que había tenido la idea del juego. Ella comenzó a llorar y luego pasó a vomitar. Todos nos sorprendimos y el miedo volvió a invadir de nuevo a todo el salón. Gracias a una profe, que en paz descanse, que hizo varias oraciones, las cosas volvieron a la normalidad. Desde que era niño, mi abuelo me hablaba de la Laguna Brava. Decía que esa laguna no era como las demás, que estaba viva, que tenía su propio carácter y respondía al respeto o a la falta de él de quienes osaban acercarse. Recuerdo cómo se encendía su mirada al narrar la historia del venado de oro que aparecía en sus aguas durante los veranos, o de los 6 paticos que surgían de la niebla en las lluvias, siempre guiados pues por su madre. Pero lo que más me inquietaba era la figura del Moán, ese hombre negro y enorme que cuidaba la laguna y que, según decían, se llevaba a los que desafiaban sus dominios. Yo no creía mucho en esas cosas, le confieso. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños o mantener a los cazadores alejados. Sin embargo, el respeto que mi abuelo le tenía al lugar era evidente y me decía: no es miedo, muchacho, es que hay cosas que uno no entiende y es mejor no tentar. Pues pasaron los años y, como suele suceder, la vida me llevó lejos del campo y esas historias. Me convertí en alguien práctico, alguien que buscaba explicaciones en lo tangible. Pero hace poco, la noticia de la muerte de mi abuelo me devolvió al lugar que había dejado atrás. Mientras organizaba sus cosas, encontré un viejo mapa que él había dibujado. Marcaba un camino que conducía a la Laguna Brava. Quizás por nostalgia o quizás por necedad, decidí que era momento de ir allí y comprobar por mí mismo lo que tantas veces había oído. El camino hacia la laguna era tal y como mi abuelo lo había descrito: angosto, cubierto de raíces y con esa sensación de que el bosque te estaba observando. Llegué al borde de la laguna al atardecer, cuando el cielo se teñía de naranja y morados. El agua estaba inmóvil, como un espejo que reflejaba las montañas y los árboles que la rodeaban. Me sentí pequeño frente a su inmensidad. Decidí quedarme un rato y explorar los alrededores, y encontré lo que parecían antiguas tumbas indígenas y un poco más lejos el inicio de un sendero que se retorcía como un caracol. Fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Las hojas de los árboles apenas se movían, pero el sonido del viento parecía susurrar palabras que no podía entender. Y es que allí, en ese momento, no sé si fue suerte o un milagro, o yo estuve muy de malas que me encontré con todos los males de esa laguna, porque de repente escuché un ruido en el agua. Miré hacia la laguna y con incredulidad vi cómo emergía de las aguas un animal brillante como el oro. Su cuerpo parecía estar hecho de luz, sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales, y no podía creer yo lo que veía. Pero antes de que pudiera reaccionar, un fuerte bramido resonó en el lugar, que venía como de la misma tierra. Ese bramido fue seguido por el sonido de pasos muy pesados. Giré la cabeza y lo vi, una figura alta, de piel negra como el carbón, con ojos que le brillaban muchísimo, y yo lo asocié al mítico Moán que llaman. Su mirada era fija y aunque no dijo una palabra, su presencia era suficiente para aterrarme a mí. El Moán comenzó a caminar hacia mí, y aunque todo mi instinto me decía que corriera, mis piernas no me respondían. Entonces el agua de la laguna empezó a agitarse violentamente. Olas enormes se formaron de la nada y parecía que la laguna quería tragarse todo a su alrededor. Fue en ese momento que recordé las palabras de mi abuelo: el agua se enfurece cuando no la respetan. Luchando contra el pánico, junté mis manos y murmuré una disculpa, como si estuviera hablando con la misma laguna. No sé si fue mi imaginación, pero el Moán se detuvo. Sus ojos dejaron de brillar con tanta intensidad y el lugar comenzó a calmarse. Sin embargo, antes de desaparecer entre los árboles, me señaló el camino en forma de caracol. Era una advertencia, lo supe de inmediato. No debía acercarme más.
Esa noche acampé cerca de la laguna, pero no pude dormir y no sé cómo tuve también el valor de quedarme toda la noche allí. Siento que era más bien como una penitencia que estaba dando en pro de pedir perdón a esta laguna, pero la noche pasó muy normal. Al amanecer recogí mis cosas y emprendí el regreso, sintiendo que esa laguna como que me miraba, creo yo, hasta que estuve lo suficientemente lejos de allí. Desde aquel entonces no he vuelto a ese lugar, pero cada vez que pienso en la Laguna Brava, siento que recuerdo a mi abuelo y lo que me ocurrió en ese sitio. Y a veces pienso que todo lo que nos contaban ellos tenía algo de verdad y no era solo por asustarnos. Y por supuesto que ahora entiendo por qué mi abuelo le tenía tanto respeto. No era solo una historia, no era solo un mito, era un recordatorio de que hay lugares en este mundo donde la naturaleza y lo sobrenatural sí son ciertos y donde las reglas que conocemos pues no aplican. Y esa es mi historia, Howard. Gracias, y yo apoyo el misterio de Colombia. Esto me pasó hace 9 años, cuando vivía con mis abuelos paternos en su finca, ubicada en una vereda de La Calera. Me gustaba mucho salir a caminar por la finca, ya que dentro de ella se encuentra una hermosa quebrada con agua cristalina. También disfrutaba contemplar el paisaje. Pasé un buen tiempo explorando así hasta que un día empecé a notar presencias extrañas y a escuchar unas voces profundas que parecían venir desde la quebrada. Decidí observar con cuidado y al fijarme con más atención noté unas criaturas pequeñas, demasiado pequeñas para ser humanas. Eso me causó algo de miedo, pero también una gran curiosidad por saber qué era y qué estaban haciendo. Permanecieron cerca de la quebrada durante unas horas y luego se fueron. Decidí seguirlas, pero de repente desaparecieron de mi vista. Algo asustada regresé a la casa, pero no sabía si contarle a mis abuelos lo que había visto. Cuando llegué, vi a mi abuela sentada en la sala. Pensé si debía decirle o no, pero los nervios me ganaron y decidí guardar silencio. Almorcé y me fui a mi habitación a dormir un rato. Me desperté de repente al escuchar a los caballos relinchar. Pensé que algún animalito los había asustado, pero no le di mucha importancia y seguí durmiendo hasta el día siguiente. Cuando me levanté, quise revisar si los caballos estaban bien. Al llegar al establo, noté algo extraño. Los caballos y las yeguas tenían trenzas en sus crines. Pensé que alguno de los trabajadores se las había hecho y no le di mayor importancia. Más tarde decidí regresar al sitio donde había visto a las criaturas el día anterior. Al principio no vi nada, pero bajé un poco más por la quebrada y allí estaban. Parecían que estaban pescando. Vi cómo una de ellas atrapó un pez y lo metió en una cesta hecha de ramas. Cuando terminaron de pescar, se tiraron. Intenté tomarles unas fotografías con mi teléfono, pero extrañamente no aparecían en la pantalla. Además, la cámara no tenía una buena resolución, así que no insistí. Volví a la casa y me preparé unos sándwiches, dejé uno sobre el mesón de la cocina y subí los otros para sentarme a ver televisión. Al rato me acordé del sándwich que había dejado allí abajo y pues fui a buscarlo, pero no estaba. Se me hizo extraño, así que llamé a mi abuelo y a mi abuela para preguntar si alguno lo había tomado, pero nadie contestó. Me di cuenta de que estaba sola. En ese momento todo quedó en completo silencio y una sensación de miedo me invadió. Me dirigí a mi habitación, pero al llegar escuché a los caballos otra vez. Esta vez decidí armarme de valor y bajar a ver qué pasaba. Cuando llegué al establo, vi nuevamente a las mismas criaturas montadas sobre los caballos, haciéndole trenzas en las crines. Entré rápidamente y grité que dejaran quietos a los caballos. Al escucharme, las criaturas me miraron y en lugar de asustarse comenzaron a reírse. Una de ellas me respondió que no estaban haciendo daño a nadie. Me detuve un momento a pensar y me di cuenta de que era verdad, solo estaban haciendo trenzas. Entonces una de las criaturas comenzó a cantar una canción con una melodía tan suave que me provocó sueño. Intenté no dormirme, pero de repente me desplomé. Al día siguiente, cuando desperté, pensé que todo había sido un sueño. Corrí a revisar los caballos y efectivamente todavía tenían las trenzas. Después de ese encuentro, nunca volví a ver a las criaturas. Sin embargo, estoy segura de que siguen merodeando por ahí, haciendo travesuras o quizás ayudando a proteger los hogares de presencias más oscuras. Eso creo yo. Muchísimas gracias, Howard, y yo apoyo el misterio de La Calera.
Esto me pasó hace un año cuando estaba en el pueblo de La Calera. En ese entonces trabajaba en una obra de construcción y había conseguido algunos amigos que compartían el mismo gusto por salir a caminar a lugares de noche. Un día decidimos ir a subir a un cerro, un lugar muy bello de día, pero que en la noche descubrimos que era muy tenebroso. Planeamos la hora de encuentro y de llegada. Cuando llegó el momento nos reunimos y comenzamos a subir el cerro. En la primera parte no se sentía miedo porque había una que otra casa a los alrededores y algo de iluminación. Sin embargo, al pasar la segunda etapa, ya no habían casas cerca y todo se volvió muy oscuro. Apenas llevábamos los teléfonos y algo de comida. Durante el camino usábamos los teléfonos para alumbrar y no tropezar con alguna piedra o alguna rama, pero poco a poco las baterías comenzaron a descargarse. Decidimos apagarlos y continuar con la luz tenue que emitía la luna. Más adelante hicimos una pausa para descansar, pues estábamos bastante cansados. Nos sentamos bajo un árbol a comer algo y por supuesto a hidratarnos. De repente escuchamos un ruido extraño proveniente del pastizal, como si algo o alguien nos estuviera acechando. Uno de nosotros tomó un pedazo de tronco y lo lanzó hacia el lugar de donde provenía el ruido. Después de eso, todo quedó en silencio. Sin embargo, decidimos seguir avanzando y más adelante llegamos a una zona donde parecía haber un enorme hueco en el suelo. Gracias a la luz de la luna logramos verlo a tiempo. Uno de mis compañeros sugirió rodearlo y aunque dudábamos un poco, aceptamos. Tras rodearlo, el ambiente se volvió aún más oscuro, ya que las nubes empezaron a cubrir la luna y apenas podíamos ver nada. Mientras subíamos un poco más, escuchamos nuevamente ruidos en el pasto. Esta vez vimos algo que nos heló la sangre. Era un ser muy alto, demasiado para ser una persona, y tenía unos ojos incandescentes. Al verlo, todos salimos corriendo. Ese ser tenía un aspecto completamente demoníaco y para nuestro terror comenzó a perseguirnos. Cuando volví la vista hacia atrás, lo vi claramente. Corría en 4 patas y se acercaba cada vez más. En medio de la desesperación, tropecé y caí rodando por un barranco. Al detenerme, quedé perdido en la oscuridad. Intenté orientarme, pero la penumbra lo hacía casi imposible. Sentía que algo me observaba entre los árboles y escuchaba pasos detrás de mí. Tras caminar un rato, llegué a una pequeña laguna. En ese momento todo quedó en un silencio abrumador. Mientras rodeaba la laguna, vi nuevamente a la misma bestia que nos había perseguido. Mi cuerpo quedó completamente paralizado. Aquella criatura se acercó lo suficiente como para que pudiera verle el rostro. Era como un demonio con piel roja, cuernos retorcidos como de cabra y una mirada penetrante que parecía atravesar mi alma. Sentí que me iba a desmayar cuando de repente escuché una voz que me decía que no me durmiera. No sé de dónde salió esa voz, pero me dio la fuerza para reaccionar y salir del trance. Empecé a correr con todas mis fuerzas, encontré un camino y lo seguí hasta llegar a la parte baja del cerro, donde me encontré con mis 2 compañeros. Sin decir una palabra, decidimos irnos y juramos no volver de noche a este sitio, y tampoco contarle a nadie esto. Desde entonces, a veces sueño con esa laguna. En los sueños, algo me arrastra y me sumerge a sus aguas, pero siempre despierto justo a tiempo. Desde aquella noche también he comenzado a ver cosas que antes no veía. Desde que era niña escuchaba a los mayores hablar de la peña de Tunjaque con un tono que oscilaba entre el respeto y el temor. Las historias eran muchas, pero siempre coincidían en algo. Aquel que osara perturbar la peña, ya fuera escalándola o tratando de tomar lo que no le pertenecía, pagaría un precio muy alto. Era un lugar sagrado para los muiscas, un mirador desde donde los ancestros contemplaban la majestuosidad de la región y también el hogar del supuesto Moán, el protector de ese sitio. Cuando tenía 15 años, mi primo Daniel y yo éramos inseparables, aunque nuestra cercanía escondía algo más. Vivíamos enredados en una relación secreta, algo que no nos atrevíamos a confesarle a nadie. Ese año, en una de nuestras tantas escapadas, decidimos aventurarnos hasta la peña de Tunjaque. Habíamos escuchado que algunos jóvenes habían subido hasta el borde de la peña sin problema alguno, así que pensamos que las historias de tormentas y desgracias eran solo exageraciones. Una tarde clara y sin una sola nube en el cielo, mientras caminábamos hacia la peña, Daniel, siempre más valiente que yo, se burlaba de los cuentos del Moán. No me joda, eso es para asustar a los campesinos. ¿Quién se va a creer que un espíritu puede provocar aguaceros? Eso me decía.
Llegamos al pie de la montaña y comenzamos a subir. Mientras subíamos, yo sentía un peso extraño en el ambiente. Daniel, en cambio, no parecía percibir nada. Al cabo de una hora, llegamos a una pequeña meseta cerca de la cima. Desde allí podía ver todo: los caminos de las veredas, los campos verdes y hasta el reflejo del agua en las lagunas cercanas. Fue entonces cuando David vio algo que no habíamos notado antes: una roca que sobresalía entre la vegetación con una forma extraña, casi humana. A sus pies había un pequeño agujero con lo que parecían ser fragmentos de cerámica y algo que brillaba tenuemente bajo la luz del sol. «Mira eso», dijo emocionado. «¿Crees que sean los tunjos de oro de los que hablaban?». Le pedí que no tocara nada, pero él ya estaba excavando con las manos. Sacó una figurilla de oro que parecía un jaguar. La miró maravillado mientras yo sentía un escalofrío en la espalda. De pronto, el cielo comenzó a oscurecerse, las nubes aparecieron de la nada y un viento helado nos golpeó con mucha fuerza. «Bajemos ya», le grité, pero Daniel no me escuchaba. Estaba absorto mirando la figura. Entonces lo vi. Justo donde estaba la roca, con forma humana, apareció una silueta negra y muy alta. No tenía rostro, pero su presencia era tan opresiva que me faltaba el aire. La figura levantó un brazo y en ese momento un trueno sonó con tal fuerza que sentí el suelo temblar bajo mis pies. Daniel soltó el tunjo y corrió hacia mí, pero en su prisa tropezó y cayó al borde de un precipicio. Por suerte logró agarrarse de una rama y con esfuerzo conseguí ayudarlo a subir. Descendimos lo más rápido que pudimos mientras la tormenta nos empapaba. Cuando finalmente llegamos al pie de la peña, miré hacia atrás y la silueta seguía allí, inmóvil, observándonos. Aún seguía apareciendo una roca y por mucho tiempo confundí o llegué a pensar que confundí la roca con una figura aterradora. Esa noche Daniel se enfermó, tuvo fiebre alta y comenzó a delirar. Decía que veía al Moán en sus sueños, que lo acusaba de haber robado su tesoro. Su madre lo llevó al hospital, pero los médicos no encontraban nada malo con él. Durante semanas la fiebre iba y venía, hasta que un día Daniel despertó llorando. Me confesó que había vuelto a la peña solo para devolver el tunjo al agujero donde lo había encontrado. Cuando lo puse de vuelta sentí que alguien me observaba. Luego escuché un susurro, el cual decía: «Por esta vez te perdono». Después de eso, pues Daniel se recuperó por completo. Sin embargo, nunca volvimos a hablar de la peña de Tunjaque ni de nuestra relación secreta. Años más tarde, cuando alguien mencionaba el mito, yo simplemente asentía en silencio. No necesitaba pruebas para creer, pues ya lo habíamos vivido. Tenía pendiente volver a escribirle, pero la vida a veces se complica un poco y a uno se le pasan las cosas. Soy Stephanie Salazar. Hace mucho tiempo lo contacté, más o menos a finales del 2020. Le mencionaba que era de esas personas con sensibilidad, por así llamarlo, porque no me gusta catalogarlo como un don. No es que uno sea un iluminado o un elegido, ya que esto es algo que todos pueden tener. Pero bueno, espero que la siguiente historia sea de su agrado. Desde muy chica he tenido esa sensibilidad para percibir lo que no es evidente para muchas personas. Conforme fui creciendo, sucedieron cosas que para una niña solían ser bastante fuertes. Si a esto le sumamos que paralelamente a las experiencias que vivía, se buscó una explicación médica, la cual no se encontró, todo se volvió aún más difícil de entender. Por un tiempo bloqueé esta sensibilidad y me alejé de todo hasta que llegué a los 18 años. En ese momento tuve que retomar todo este mundo, ya que personas allegadas a mí pasaban por una mala racha que no pude ignorar. Desde entonces he estado buscando más información para mejorar cada día. Encontré herramientas que me facilitaron la vida y esa intuición se afinó aún más. Hasta ahora, lo que más me ha dejado asombrada fue percibir la muerte de 3 familiares seguidos. Esto ocurrió a raíz de que mi prima perdiera a su madre. Ese día en el funeral, logré ver en el rostro de mi prima una especie de niebla que cubría la mitad izquierda de su rostro. Asumí que sería la siguiente y efectivamente, en cuestión de 8 meses sucedió. Luego, en el funeral de ella, vi lo mismo en su padre, mi tío abuelo. Me dije a mí misma que sería mucha coincidencia, pero sabía lo que pasaría, y nuevamente ocurrió. No logré asistir al funeral de mi tío abuelo, pero fui después a darle el pésame a mi abuelito, ya que el fallecido era su hermano más querido. Fue entonces cuando vi lo mismo en mi abuelo.
Esto me puso muy triste, anhelé estar equivocada, que lo que estaba viendo se debiese a otra cosa. Sin embargo, aquí estamos. Mi abuelo falleció el 11 de julio de este año. Hasta ahora no he vuelto a ver nada más y espero que así siga. Aunque la muerte es algo natural, no deja de ser dolorosa. Ojalá la historia le sirva. Si la va a usar, por favor avíseme. Estoy pendiente. Desde aquella noche de noviembre, las calles de La Calera no volvieron a ser las mismas. La tragedia dejó su huella en las montañas y en el alma de quienes vivimos aquí. Yo soy uno de los pocos que aún intenta recorrer esa carretera después de lo ocurrido, aunque sé que las sombras de esa noche no han abandonado el valle. Todo comenzó cuando decidí unirme a un grupo de búsqueda para ayudar a encontrar a los desaparecidos. La carretera aún estaba cubierta de barro y escombros, un recuerdo doloroso de la avalancha que arrasó consigo árboles, rocas y hasta vidas humanas. Mientras avanzábamos, el silencio era absoluto, pero no uno tranquilo, sino el tipo de silencio que oprime el pecho, como si la misma tierra estuviera reteniendo su aliento. Cada paso me acercaba más a ese lugar de desolación, y aunque la compañía de otros debería haberme reconfortado, sentía como si una presencia oscura me vigilara. A medida que avanzábamos, una niebla parecía caer alrededor de nosotros. Uno de mis compañeros, un hombre mayor y callado, se detuvo de pronto y se quedó mirando hacia el bosque. Me acerqué a él y cuando lo miré a los ojos, vi en ellos un reflejo extraño, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros no podía percibir. ¿Escuchan eso?, murmuró. Al principio solo oí el viento moviendo las ramas, pero pronto los sonidos se hicieron más claros. Eran susurros, palabras de una lengua antigua que me estremecían. Y digo palabra antigua porque no entendía nada de lo que decían. De repente, un gemido profundo sonó en el aire, un lamento tan cargado de dolor que me hizo retroceder. Las voces se hicieron más fuertes y una figura apareció a lo lejos. Era una mujer, o lo que quedaba de ella, cubierta de barro y con los ojos vacíos, mirando hacia nosotros con una expresión de desesperación. Al intentar acercarme, la figura desapareció como un espejismo. Uno de los hombres gritó y señalé otra figura, esta vez un anciano con ropa vieja. Estos parecían haber sido sacados de algún ritual indígena, quién sabe, vestían de una manera muy rara. Uno de mis acompañantes dijo que eran los antiguos guardianes del valle, aquellos de los que los ancianos de La Calera hablaban en la antigüedad. Estos ancianos, en un parpadear, también desaparecieron, y estábamos allí todos, muertos de frío y también muertos del miedo. Seguí caminando, o eso creo, porque ya no era yo quien controlaba mis pasos. Algo me arrastraba hacia adelante, un impulso que no pude detener, y antes de darme cuenta, llegué a un lugar donde los árboles estaban marcados con símbolos extraños. Y ahí, en todo el centro, había una fogata prendida, como si alguien hubiera estado ahí hace poquito. Fue en ese momento que me cayó la ficha. Yo no debería estar ahí, ese lugar es sagrado. No sé ni por qué pensé eso, pero lo pensé. Dicen que ahí quedaron las almas de los que murieron en la avalancha, que descansaban tranquilas con los guardianes indígenas del valle, pero nosotros rompimos algo, parce, algo que no debimos haber tocado. Cuando intenté devolverme, todo se puso raro. El bosque como que se movía, como era de noche, cualquier sombra parecía que se estuviera moviéndose o que nos estuvieran siguiendo. Escuchábamos muchos susurros, vimos muchas caras. No quiero ser ofensivo con lo que digo, pero creemos que eran de las personas que habían desaparecido en la tragedia. Otras eran de los guardianes que, según las leyendas, protegían ese lugar desde hace muchísimo tiempo, pero ya no estaban ahí para cuidar nada. Estaban mirando, vigilándonos y no estaban contentos. El miedo me tenía con el corazón a mil. Intenté correr, pero por más que lo hacía, siempre volvía al mismo claro. Fue ahí cuando escuché en mi cabeza la voz de mi abuela. Ella siempre contaba historias de no solo este lugar, sino de todo lo que rodea La Calera. Hablaba de promesas rotas y de espíritus que no podían descansar. Yo nunca le creí del todo, pero ahí entendí que tenía razón. Los muertos del valle estaban furiosos, atrapados en ese más allá para el cual vamos todos, pero que es eterno. Al final, no sé cómo, pero logramos salir. Cuando vi el amanecer sobre La Calera, pensé que todo había terminado. Aunque pues la niebla seguía ahí, pegada al bosque como si no quisiera irse. Los otros del grupo estaban igual de asustados. Nadie dijo nada.
nada. Es como si todos supiéramos que no hacía falta hablar de eso porque igual no le teníamos respuesta o alguna explicación lógica. Y entiendo que la persona que pueda estar escuchando este relato esté muy confundida, y es que sí, pasaron cosas sobrenaturales, vimos entidades, espíritus o fantasmas, pero lo más extraño de todo es que al parecer, mientras estábamos rondando toda esta zona, pasamos a otra dimensión en la cual vimos la fogata, otras entidades y fantasmas o personas que viven en ese otro lado. Por eso nos costó mucho salir de la zona, es decir, volver a nuestra dimensión y seguir con nuestras vidas. Desde aquel entonces, parce, no puedo dormir tranquilo. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas sombras, esos rostros y escucho los lamentos. Ya no paso por esa carretera de noche ni loco. Hay gente que dice que si te acercas, podés ver figuras en la niebla, caras que te miran desde lo lejos como si te estuvieran esperando, y ya sabes que yo no me arriesgo más. Nunca más voy a volver a hacer eso. No sé si la historia de las otras personas sea por asustar, pero la que a mí me pasó es muy real. Muchísimas gracias, Howard, y yo apoyo el misterio de Colombia. Eran las vacaciones de mitad de año y Valentina había decidido invitar a sus amigos a una casa en La Calera, cerca de Bogotá, para celebrar el cumpleaños de Mateo. La casa, moderna y amplia, estaba rodeada de un denso bosque y tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la luna. La noche estaba fría y la niebla era tan espesa que apenas se distinguía el camino de entrada. El grupo se instaló rápidamente y mientras preparaba la cena, Valentina les enseñó una cosa que había comprado en una tienda de antigüedades. Era una pequeña versión de la Ouija, un tablero brillante y con figuras minimalistas que había encontrado por casualidad muy cerca de la plaza principal. «Quiero ver si funciona en un lugar como este», dijo con una sonrisa retadora. Algunos de sus amigos se burlaron, pero la curiosidad terminó ganándoles. Decidieron intentarlo en la sala, junto a las ventanas oscuras y el paisaje apenas visible bajo la niebla. Apagaron las luces y encendieron sus celulares en modo linterna, dejando solo las pantallas como tenue iluminación. Mientras el grupo colocaba los dedos sobre el indicador de la Ouija, Valentina comenzó a preguntar: ¿hay alguien aquí con nosotros? Pasaron varios minutos sin respuesta. La frustración se hacía evidente y cuando estaban a punto de rendirse, el indicador se movió suavemente. Todos se miraron, confundidos, y le pidieron a Valentina que preguntara algo más. ¿Quieres decirnos algo?, insistió. Y ahí se escribió la palabra «vean». Los chicos intercambiaron miradas, convencidos de que algo interesante estaba ocurriendo. La Ouija parecía tener vida propia y mientras el indicador se movía, todos comenzaron a sentir muchísimo miedo. De repente, las luces de la casa parpadearon y comenzó a asomarse un olor que impregnó el aire como a azufre. Mateo, quien había intentado grabar un poco la sesión, se percató de que lo que había grabado no parecía corresponder mucho a la realidad. En la pantalla del video se podía ver el grupo alrededor del tablero, pero algo no encajaba. En el fondo, detrás de ellos, aparecía la silueta de una figura oscura, como una sombra sin rostro. Cuando Mateo les mostró la grabación, todos comenzaron a entrar en pánico. Ninguno había visto esa figura en la habitación. Intentaron reírse, convencidos de que era algún tipo de falla o truco visual, ya que el celular de Mateo era un Android de esos viejísimos que estaba próximo a morirse. Pero mientras estaban en eso, una risa seca y profunda resonó al fondo de la sala. Miraron a su alrededor, tratando de ubicar el origen, pero no vieron a nadie. Entonces la Ouija les mostró una nueva palabra: incendio. El miedo se apoderó de ellos y Valentina intentó cerrar la Ouija, pero no pudo hacerlo. De repente la casa quedó en completa oscuridad, el olor a quemado se intensificó y el frío en la habitación se transformó en un calor sofocante. Trataron de encender sus celulares, pero todos los dispositivos fallaron. Los amigos se dividieron en buscar una salida, mientras el humo comenzaba a aparecer en las esquinas de la casa, arrastrándose como si tuviera vida propia. Mateo intentó abrir una ventana, pero al tocar el vidrio sintió que estaba ardiendo. Sus gritos alertaron a los demás, que corrieron hacia él solo para descubrir que sus manos estaban llenas de marcas rojas, como si el vidrio realmente lo hubiera quemado.
En medio del caos, uno de ellos miró hacia la sala y vio la sombra que había visto en la grabación, moviéndose lentamente entre ellos. Desesperados comenzaron a golpear las ventanas, pero era inútil. La casa parecía haberlos sellado dentro. Mariana, quien había estado en silencio desde que la ouija mostró la primera palabra, gritó: «Es el ritual, hemos despertado algo». Su voz apenas era audible sobre el sonido de la madera crujiendo y el crepitar de unas llamas que parecían arder sin aparecer a simple vista. Entonces lograron ver su propio reflejo en los ventanales. Sus rostros se veían distorsionados como si algo oscuro los envolviera. Al mirarse en unos a otros notaron que en sus muñecas aparecía un símbolo rojo, grabado como una marca ardiente. Finalmente Valentina encontró una ventana que parecía estar rota. Logró empujarla y uno por uno comenzaron a salir. En el último segundo Valentina se giró hacia la casa, viendo cómo las sombras en el interior parecían agruparse en el centro, mirándola con ojos muy rojos. Salieron corriendo por el bosque hasta llegar al camino de entrada. Cuando se giraron para mirar la casa desde la distancia, no había fuego ni humo visible. La casa parecía exactamente igual que antes, como si nada hubiera pasado. Al regresar a Bogotá, Valentina trató de buscar información. Habló con la persona que es dueña del lugar o la persona que se los alquiló y encontró que no era la primera vez que a esta persona le contaban una historia similar, prácticamente calcadita. Otra cosa muy rara era que ella sentía el dolor de la marca en su mano, aunque cuando se miraba no la tuviera visible. Y aún hoy en día, Valentina mira su muñeca cada noche, convencida de que algo más está con ella, y afirma que ella nunca más va a volver a ir a ese pueblo ni a ningún lugar relacionado con La Calera. Una vez, estando en la casa de mis abuelos, cerca de la plaza principal de La Calera, me tocó vivir un par de cosas que todavía me cuesta explicar. No soy de los que se asustan fácil ni ando viendo fantasmas por todo lado, pero esto me dejó pensando. La primera vez fue una noche cualquiera, no recuerdo específicamente la hora, pero ya estaba oscuro y todo estaba en silencio. Estaba con mi abuelo en el patio, charlando un rato, cuando de repente escuchamos una risa. No era una risa común, sonaba como burlona, pero también extraña, como si viniera de alguien que estaba cerca y lejos al mismo tiempo. Nos quedamos quietos, escuchando, pero por más que mirábamos a nuestro alrededor, no había nadie. Mi abuelo solo dijo en voz baja: «No le prestes atención, entre y cierre bien». El segundo encuentro fue más fuerte. Era madrugada, como a las 3, cuando de pronto comenzaron a golpear la puerta de una manera violenta, como si alguien estuviera desesperado por entrar. Entre los golpes se oía una mujer llorando, pero no era un llanto normal, era como si viniera con rabia o dolor. No sé cómo describirlo bien, pero me hizo sentir incómodo. Mi abuelo, que dormía en la sala, prendió la luz y se levantó. Yo estaba despierto, pero no me atreví a salir de mi cuarto. Lo raro fue lo que él me contó después. Dice que cuando encendió la luz notó que su sombra en la pared no era la de él, sino la figura de una mujer. Según él, esa sombra estaba como encorvada, con la espalda torcida, y aunque no dijo más, sé que lo dejó intranquilo. Yo tampoco quise preguntarle demasiado. Esa misma madrugada, ya casi a las 4, empezamos a escuchar algo más. Esta vez eran unos gritos lejanos, pero no eran de personas, sonaban más como animales, como aves, pero muy fuertes. Cuando salí al patio, miré hacia el cielo y vi 2 sombras grandes que pasaban volando. No sé si eran aves, pero parecían demasiado grandes para ser normales. Después de eso, mi abuelo y yo nunca volvimos a hablar del tema. Creo que él sabía más de lo que decía, pero prefería no darle importancia a todos estos eventos sobrenaturales. Yo tampoco busqué respuestas, a veces es mejor dejar las cosas así. Desde hace años había escuchado historias sobre las apariciones en la carretera de La Calera. Yo nunca les presté mucha atención, pensaba que eran leyendas para asustar a los que transitaban en esa zona montañosa en medio del frío y la niebla. Sin embargo, una fría noche de diciembre tuve una experiencia que cambió por completo mi forma de ver estos relatos.
Había salido tarde de una reunión con amigos y la carretera pues estaba, como les digo, muy fría y muy oscura también. Curiosamente había una niebla muy espesa que apenas dejaba ver a unos metros de distancia. Iba avanzando con cautela cuando de repente un sonido extraño me congeló el pecho. Un sollozo que venía desde el borde de la carretera, como el llanto de alguien que sufría en silencio. Eso fue lo que logré escuchar. Mi primera reacción fue ignorarlo y seguir conduciendo, pero algo me obligó a detener el auto y mirar hacia la oscuridad. Encendí las luces altas y pude ver una figura descalza y delgada, con una especie de túnica blanca que se balanceaba lentamente con el viento. Era una mujer, o al menos parecía serlo. Intenté hablarle, pero ella no respondía, solo alzó la cabeza y me miró, y en ese instante noté que sus ojos eran completamente oscuros, vacíos, como si fueran dos agujeros en un rostro inerte. Apenas pude reaccionar cuando su figura se desvaneció en la niebla, pero el llanto, ese sollozo lastimero, continuaba cada vez más débil y lejano. Subí al auto de inmediato y arranqué, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Crucé el peaje y luego de unos metros giré hacia el barrio donde vivía. Esa noche, aunque intenté conciliar el sueño, la imagen de aquella mujer y su lamento se instalaron en mi mente y supe que jamás podría olvidarlos. Al día siguiente decidí contarle a algunos de mis amigos más cercanos lo que había visto. No esperaba la verdad que me creyeran, pero uno de ellos, que es el más mayor de nosotros, que ha vivido siempre en La Calera, no pareció sorprendido. Me pidió que bajara la voz y me advirtió que no siguiera hablando del tema. No eres el primero en verla, me dijo. Hay muchos que han visto a esa mujer. Dicen que es el espíritu de alguien que murió en uno de esos accidentes horribles de la carretera. En los días que siguieron traté de recabar más información sobre las historias de apariciones en la carretera. Descubrí que había ocurrido un accidente particularmente trágico hace más de 20 años. Algunas personas que viven por ahí muy cerca y con las que logré hablar algo de estos temas creían que los espíritus de aquella tragedia aún vagaban por la zona, atrapados en un ciclo eterno de dolor y lamento. Entre los relatos que escuché había uno que me dejó bastante intrigado. Un guardia de seguridad de una finca cercana aseguraba haber visto a una pareja de figuras muy nebulosas caminando de la mano en mitad de la noche. Él decía que sus rostros estaban marcados por una tristeza indescriptible y que desaparecían en la niebla tan pronto como alguien intentaba acercarse. Otro conductor de camión me confesó que una madrugada sintió una presencia en su cabina y al mirar por el retrovisor vio fugazmente el rostro de un niño con un uniforme escolar que lo observaba fijamente antes de esfumarse. Las historias comenzaron a afectarme profundamente, pero la peor estaba por venir. Un joven llamado Felipe, que trabajaba en la construcción de una casa en el área, empezó a obsesionarse con los relatos de apariciones. Decía que había visto a la mujer en la niebla en varias ocasiones y aseguraba que escuchaba risas y voces infantiles entre los árboles. Felipe me confesó que pensaba encontrar a la mujer y ayudarla a descansar en paz, entre comillas. Le advertí que no se arriesgara a eso, pero él parecía convencido de que debía intentarlo. La última vez que hablé con él, me dijo que seguiría el sonido de los lamentos hasta encontrar a la mujer. Esa noche, Felipe desapareció. La policía encontró su moto en la carretera, con el motor aún caliente y su casco colocado con cuidado al borde del barranco. Las búsquedas en el área duraron algunos días, pero nunca hallaron su cuerpo. No había rastro alguno de él, como si se lo hubiera tragado la niebla. Después de la desaparición de Felipe, el miedo se apoderó de todos. Los pocos que aún transitaban la carretera evitaban hablar de lo que había ocurrido, o los pocos que se dieron cuenta y conocieron del caso, y lo hacían era como si ignorarlo fuera la única manera de protegerse. Yo mismo incluso dejé de investigar sobre el tema, pero cada vez que regresaba a casa por esa carretera, sentía algo muy raro, como que no estaba solo. Esa sensación de sentirse que lo están viendo por todo lado, de que había algo en la oscuridad esperando. Eso se volvió insoportable en mi vida. Con el tiempo comprendí que hay cosas que es mejor no intentar entender. Ahora, cada vez que paso por la carretera de La Calera, en la oscuridad o en el día, porque es inevitable cruzarla porque esta me lleva a mi trabajo, decido bajar la vista y evito pensar en la mujer y en el lamento que un día escuché. Pero sé que en algún rincón de esa niebla densa que a veces aparece en la carretera de La Calera, ella sigue esperando y que quizás en una de esas noches otro desprevenido la escuchará y será atrapado como Felipe en el misterio de La Calera. Y eso es todo, Howard. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio de Colombia.
Ahora agradecemos que si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.